Hoy el Servicio de Administración Tributaria presentó su programa de trabajo que tiene algunos temas muy llamativos, especialmente esta reiteración del uso de la inteligencia artificial. Y para platicar de este tema está, y me da muchísimo gusto, Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT. Querido Gary, estás a dos de ya tener cortinilla de entrada y salida en esta sección. ¿Qué tal, David? Muchas gracias, muy buenas noches. O sea, algún día ya contigo. estás a punto ya de tener, vámonos a la sección de Gary, de Gary en este programa. Me da muchísimo gusto esta buena disposición para hablar. ¿Por qué no le platicas al auditorio, querido Gary, qué fue lo que anunciaron hoy? Cómo no, David, muchas gracias. Pues el gusto es mío y el agradecimiento por poder contar con este tipo de espacios para comunicarnos de otra manera con la ciudadanía y los contribuyentes que nos interesa mucho. Efectivamente, el día de hoy se publicó en las redes sociales oficiales del SAT el plan maestro de este año, del año 2024, con el que va a cerrar esta administración y que se ha venido publicando, ya tiene un par de años como plan maestro del SAT. Comentarle al auditorio, a ti recordar que este plan nace como una estrategia de fiscalización, optimización y articulación de las diferentes áreas del SAT. Nace en realidad en grandes contribuyentes cuando el hoy jefe del SAT, Antonio, era el general, y lo que buscábamos pues era atender a la premisa que planteó el presidente de recaudar más sin crear nuevos impuestos ni incrementar los ya existentes, ¿no? ¿Cómo hacer para lograr ese objetivo tan complicado? Pues a través de una estrategia integral de fiscalización que se implementó principalmente nace durante los años de pandemia, porque había pues la necesidad de ser más eficientes en la recaudación, principalmente de grandes contribuyentes, y ahora pues ya es un plan maestro de todo el SAT, que tiene algunos cambios que seguramente tú y tu equipo habrán observado y ahorita con gusto los comentamos, pero pues es eso, es un plan que fortalece, que integra todas las administraciones generales del SAT con un solo objetivo, que es mejorar la atención al contribuyente y tener mejores procesos de recaudación para cumplir con las metas establecidas. Gary, lo que más llama la atención o lo que más ha llamado la atención, y déjame comenzar con esto, es la parte del uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Y se trata de máquinas que aprenden o se trata de inteligencia artificial que puede construir su propia inteligencia? No, justamente hacer esa diferencia, creo que a partir de ahí, y te agradezco la premisa, David, la inteligencia artificial que estamos implementando a partir de este año no es de la inteligencia artificial que se conoce como generativa, ¿no? Que genera procesos en sí mismos como una máquina pues independiente acercándose a la humanidad, digamos, ¿no? No, es simplemente el uso de la tecnología y de herramientas que faciliten la clasificación de los contribuyentes y de toda la información que tenemos en el SAT. Te voy a compartir algunos datos de volumetría, de Big Data que tenemos. Somos 86 millones de contribuyentes los que estamos inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes. Se emiten o emitimos entre todos 300 facturas por segundo. El año pasado, solo el 2023, se emitieron más de 10,000 millones de facturas, y desde que existe la factura electrónica ya contamos con bases que superan los 86,000 millones de facturas, y si le sumamos, por ejemplo, los pedimentos que se emiten, cerca de 6 millones de pedimentos al mes, pues son volúmenes de información, de datos que se vuelven muy difícil de administrar, se vuelve muy complejo su clasificación y poder ser asertivos y eficientes en la utilización de los mismos. Entonces, en el SAT se implementa, y aquí también aprovecho para explicar un poco cómo es un proceso de fiscalización al interior del SAT. Se divide básicamente en 4 etapas. La primera es la planeación, después viene la aprobación, tenemos ya el proceso de auditoría como tal, e incluso una revisión administrativa ya con los abogados en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo y considere que algo se
se realizó incorrectamente. Dentro de estos 4 procesos, el SAT utiliza los modelos de analítica de grafos y de machine learning únicamente en la parte de la planeación. Justamente cómo podemos utilizar toda esa información para generar insumos de auditoría que van a pasar después por un comité, por un proceso de aprobación. Todo eso lo hacen servidores públicos, funcionarios, ya no tienen que ver inteligencia artificial, máquinas ni nada. Después ya lo hace un auditor. Aquí te interrumpo tantito, porque si fuera generativa, eso nos pone en una tesitura verdaderamente compleja, porque además no hay pocas empresas. Es prácticamente imposible que un gobierno en este momento pueda tener inteligencia generativa y se tendría que dar toda esa información que está protegida por el secreto fiscal a empresas privadas, ¿no? Y quién sabe qué uso le darían. Correcto, eso es bien importante, por eso acotarlo al tema de la planeación y de la clasificación de toda esta información que tenemos en el SAT. Únicamente en esa parte es donde estamos implementando la inteligencia artificial para poder utilizar toda esa información de manera correcta y optimizar los tiempos. En el SAT no tenemos inteligencia artificial generativa, ni estamos pensando utilizarla, ni mucho menos, como bien comentas, en esta administración, y sería algo pues complejo. No, sería complejo a nivel mundial, porque serían OpenAI o esas empresas que además que eso no está regulado. Correcto, y comentarte que estos 2 modelos de inteligencia artificial que te comentaba, los desarrollamos aquí al interior del SAT por parte de nuestros servidores públicos, de nuestros colaboradores. Entonces la información está protegida, no hay ningún riesgo del que comentabas. O sea, no van a contratar. Y perdón que esté siendo insistente en eso, porque como que mucha gente se puso conspiranoica. Hay quien dice, y entonces, ¿a quién le dieron el contrato? No hay ningún tipo de contrato. Son modelos de inteligencia artificial para clasificar y para identificar redes más complejas. Imagínate en este mar de facturas que te comentaba. No, es que yo tengo la teoría, Gary, y me lo confirmas con lo que estás diciendo, que a veces demasiada información genera desinformación. Es correcto. O sea, con tantas facturas. ¿Cuántas facturas dijiste por segundo? ¿300? 300 facturas por segundo. Sí, 300 pues hay que analizar eso y hay que saber quién las está emitiendo, por qué y para qué, ¿no? Exactamente, es justamente en eso en lo que nos estamos apoyando y que nos ha dado buenos resultados y que este año pues ya lo anunciamos. Fíjate, muy importante también para qué nos sirvió el plan maestro, y tomo esta oportunidad, pues para ser transparentes, ¿no? ¿Qué mejor manera de poder transmitirle a los contribuyentes? A ver, el plan maestro por la parte de fiscalización se va a enfocar en estos sectores, en estas operaciones y en este tipo de empresas, ¿no? Entonces, ser muy transparentes, ser muy claros, porque hemos vivido un cambio de paradigma en la cultura contributiva que nos da pues entusiasmo de ver que empiezan a contribuir, que saben que hay que contribuir correctamente y que en caso de optar por alguna planeación agresiva, pues el SAT tiene la capacidad de identificarla e incluso lo anuncia, ¿no? De manera previa a través de este plan. Y si me permites, David, para también esta es tu sección ya. Muchas gracias. Anunciar que un punto muy importante de este plan que van a identificar, y no es casualidad que la primer parte del mismo se enfoque en prácticamente la mitad del documento en la atención al contribuyente, es nuestra prioridad. La recaudación afortunadamente nos ha dado buenos resultados, ahí los hemos estado compartiendo y tenemos toda la intención de mejorar nuestros procesos hacia el contribuyente, ¿no? Por eso estos espacios son muy oportunos. Mencionar de manera muy breve, David, 157 oficinas en todo el país, horario de lunes a jueves de 9 a 4, viernes de 8:30 a 3 de la tarde. Nuestro propósito este año es poder atender a los contribuyentes que requieren citas presenciales dentro de los primeros 10 días hábiles. Publicamos todos los lunes un semáforo en ese sentido. El día de hoy está en 94% en verde, que cumple con este objetivo. Aspiramos a llegar al 100%. Tenemos distintos canales de contacto con los contribuyentes, presencial, remoto,
otras herramientas tecnológicas que nos ayudan mucho. El tema de la declaración que comentábamos la vez pasada, también traemos muchas mejoras y beneficios, y nos interesa mucho que mejore nuestro servicio hacia el contribuyente. Somos servidores públicos y tenemos esa consigna y esa camisa bien puesta de poder servir correctamente como merecen todos nuestros contribuyentes. Oye, quiero agradecerte muchísimo, Gary, la entrevista porque en unos pocos minutos aclaraste mucho de qué era y para qué era. Porque ya lo viste, ya había quienes estaban haciendo unas teorías de la conspiración verdaderamente horribles, ¿no? Y de la conspiración y de que a quién le dieron ese contrato de algo que no está regulado. Creo que queda muy claro, Gary. Y platicamos prontito, que insisto, tienes una sección ya en este programa. Te agradezco mucho, David, y con mucho gusto los espacios que nos brindes los aprovecharemos para poder platicar, aclarar y comentar lo que haga falta de cara al servicio de administración tributaria. Un abrazo, Gary, que te vaya muy bien.